Mi esposo llevó a su amante a mi propia fiesta de cumpleaños sin saber que la mujer que había estado organizando todos los detalles de esa celebración, la que había coordinado el catering, la decoración y la lista de invitados, era yo misma bajo un nombre distinto, porque llevaba 3 meses investigando en secreto quién era exactamente la persona con la que mi esposo Renato había estado viéndose a escondidas, y descubrí que se trataba nada menos que de la nueva relacionista pública que él mismo había contratado para su empresa apenas 6 meses atrás. Todo comenzó de la manera más ordinaria posible, con pequeños detalles que al principio no significaban nada por sí solos pero que, acumulados durante semanas, empezaron a formar un patrón imposible de ignorar. Renato empezó a quedarse hasta tarde en la oficina con una frecuencia que superaba considerablemente lo habitual, siempre con explicaciones relacionadas con proyectos importantes que requerían atención adicional. Comenzó también a ser más cuidadoso con su teléfono, cambiando su contraseña sin avisarme, algo que nunca había hecho en los 9 años que llevábamos casados, y respondiendo mensajes con una discreción que antes simplemente no existía entre nosotros. Al principio me dije que estaba siendo paranoica, que el estrés laboral podía explicar perfectamente esos cambios de comportamiento, pero la intuición femenina, esa que tantas mujeres describen sin poder explicar exactamente de dónde proviene, me mantuvo alerta de una manera que no podía apagar por más que lo intentara. La confirmación inicial llegó de la manera menos esperada, a través de mi cuñada Débora, hermana de Renato, quien mencionó de pasada durante una comida familiar que había visto a su hermano almorzando en un restaurante del centro con la chica nueva de relaciones públicas de la empresa, una observación hecha sin ninguna malicia particular, simplemente como comentario casual sobre haber coincidido con él en un lugar inesperado. Pero algo en la manera en que Débora describió la escena, la cercanía en la mesa, la risa compartida que había observado desde lejos, activó una alarma interna que ya no pude ignorar. Esa misma noche, mientras Renato dormía profundamente después de otra jornada extensa en la oficina, tomé la decisión de investigar más a fondo, no de manera impulsiva sino con la calma metódica de alguien que entendía que necesitaría evidencia sólida antes de confrontar cualquier sospecha. Contraté, con discreción absoluta, a un investigador privado recomendado por una amiga que había atravesado circunstancias similares años atrás, alguien con experiencia específica en casos de infidelidad corporativa donde ambas partes trabajaban en el mismo entorno profesional. El investigador, un hombre metódico llamado Anselmo Prieto, comenzó su trabajo apenas 2 días después de nuestra primera reunión, y en menos de una semana ya había confirmado lo que mi intuición había estado señalando durante semanas. Renato mantenía efectivamente una relación con Valeria Solano, la relacionista pública de 28 años que su empresa había contratado 6 meses atrás, con encuentros que ocurrían con una regularidad de al menos 3 veces por semana, principalmente en un apartamento que Valeria alquilaba en un edificio relativamente cercano a las oficinas centrales de la empresa. Las fotografías que Anselmo me presentó durante nuestra reunión de seguimiento mostraban a Renato entrando y saliendo de ese edificio en horarios que coincidían exactamente con los días que había afirmado tener reuniones extendidas de trabajo, con una intimidad evidente en su lenguaje corporal que dejaba pocas dudas razonables sobre la naturaleza real de esa relación. Sentí, al ver esas imágenes por primera vez, una mezcla devastadora de dolor genuino y una ira fría que se instalaría profundamente en mi pecho durante los meses siguientes, transformándose gradualmente de simple angustia emocional en una determinación calculada de entender completamente el alcance de esta traición antes de decidir cómo proceder. En lugar de confrontar inmediatamente a Renato con esta evidencia, decisión que muchos amigos y familiares posteriormente cuestionarían cuando finalmente conocieron la historia completa, opté por un camino considerablemente más elaborado, motivada tanto por el deseo de entender completamente la profundidad de esta relación como por una necesidad, quizás no del todo racional pero profundamente sentida, de asegurarme de que cualquier confrontación futura ocurriera en mis propios términos, con toda la información necesaria y sin darle a Renato ninguna oportunidad de minimizar o distorsionar la verdad completa de lo que había estado ocurriendo. Comencé entonces a investigar más profundamente a Valeria misma, no solo su relación con mi esposo sino también su historia personal, sus patrones de comportamiento, y particularmente, algo que descubrí apenas 2 semanas después de comenzar esta investigación más amplia, el hecho de que ella no tenía ningún conocimiento visual claro de mi identidad, dado que Renato aparentemente había sido extremadamente cuidadoso durante los 6 meses de esta relación en mantener nuestras vidas completamente separadas, evitando cualquier situación donde Valeria pudiera ver fotografías mías o encontrarse conmigo en algún evento corporativo. Esta separación cuidadosa, que Renato probablemente consideraba una medida de protección inteligente para evitar cualquier descubrimiento accidental,
se convertiría irónicamente en la herramienta perfecta para el plan que comenzó a formarse en mi mente durante esas semanas de investigación continua. Mi cumpleaños número 35 se acercaba, apenas 2 meses después de haber confirmado la infidelidad de Renato, y tradicionalmente celebrábamos con una fiesta considerable que incluía tanto a nuestro círculo cercano de amigos como a colegas relevantes de la empresa de Renato, dado que él había insistido durante años en la importancia de mantener relaciones sociales sólidas con socios comerciales importantes incluso en contextos aparentemente personales como mi propio cumpleaños. Fue precisamente esta tradición la que me dio la idea central de mi plan. Si Renato invitaba tradicionalmente a colegas de trabajo a mi celebración, existía una posibilidad real de que, sin saberlo, invitara también a Valeria, especialmente considerando que ella ocupaba ahora una posición relevante en el Departamento de Relaciones Públicas, un área directamente relacionada con la coordinación de eventos corporativos y sociales de la empresa. Decidí entonces tomar control completo de la organización de mi propia fiesta de cumpleaños, algo que en años anteriores había delegado parcialmente a Renato o a un equipo de planificación de eventos, pero que esta vez insistí en manejar personalmente, presentando esto ante Renato como simplemente un deseo de tener un control más directo sobre los detalles de mi celebración, una explicación que él aceptó sin ninguna sospecha particular dado que no tenía ningún conocimiento de que yo ya sabía sobre su relación con Valeria. Durante el proceso de planificación, sugerí sutilmente, en varias conversaciones casuales, que sería agradable invitar a todo el equipo de la oficina para hacer la celebración más inclusiva, una sugerencia que Renato recibió con entusiasmo genuino, sin percatarse de que esta inclusión ampliada garantizaría casi con certeza la presencia de Valeria entre los invitados. Contraté para la coordinación de los detalles finales del evento a una empresa de eventos utilizando un nombre ligeramente distinto al mío, presentándome ante ellos como Camila Reyes, una prima ficticia encargada de organizar la sorpresa, una precaución adicional que tomé específicamente pensando en la posibilidad de que Valeria, en su capacidad profesional como relacionista pública, pudiera de alguna manera acceder a información sobre los organizadores del evento antes de la fecha, un escenario que quería evitar completamente para preservar el elemento sorpresa que había planeado cuidadosamente. Durante las semanas de planificación, mantuve una fachada de normalidad casi perfecta en mi relación cotidiana con Renato, sonriendo durante las cenas, participando en conversaciones sobre planes futuros como si no supiera absolutamente nada sobre la traición que él había estado ocultando cuidadosamente, un ejercicio de autocontrol emocional que resultó considerablemente más agotador de lo que había anticipado inicialmente, pero que consideraba absolutamente necesario para asegurar que mi plan se ejecutara exactamente como lo había diseñado. La noche del evento, celebrada en un salón de eventos elegante que había alquilado específicamente por su capacidad de acomodar cómodamente a los 120 invitados que finalmente confirmaron su asistencia, llegué temprano bajo la supervisión de la coordinadora de eventos, vestida con un vestido que había elegido cuidadosamente, elegante pero no excesivamente llamativo, precisamente porque quería observar durante las primeras horas de la fiesta sin ser inmediatamente reconocida como la protagonista de la celebración por aquellos invitados que quizás no me conocían personalmente, un grupo que probablemente incluía a Valeria, dado que ella nunca había tenido ninguna interacción directa conmigo previamente. Renato llegó aproximadamente 30 minutos después que yo, según lo planeado, dado que le había pedido específicamente que se encargara de recoger a algunos invitados especiales de camino al salón. Una tarea que en realidad había diseñado deliberadamente para asegurar que llegara con tiempo suficiente de anticipación antes de que la mayoría de los invitados arribaran, permitiéndome observar discretamente su comportamiento durante los primeros minutos críticos de la velada. Y efectivamente, apenas 40 minutos después de que comenzara la recepción, vi a Renato entrar por la puerta principal del salón acompañado de Valeria Solano, vestida elegantemente para la ocasión, caminando junto a él con una familiaridad que confirmaba dolorosamente todo lo que Anselmo había documentado meses atrás durante su investigación. Observé desde una distancia estratégica, mezclada entre otros invitados cerca del área de bebidas, como Renato la presentaba a diferentes grupos de colegas de trabajo como Valeria, del Departamento de Relaciones Públicas, sin ninguna indicación de la relación real que mantenían, manteniendo esa fachada profesional cuidadosa incluso en un evento social donde probablemente se sentía relativamente seguro dado que yo, la esposa a quien estaba traicionando, supuestamente no conocía absolutamente nada sobre esta relación. Durante la siguiente hora, mientras la fiesta continuaba desarrollándose con normalidad aparente, mantuve mi observación discreta,
notando pequeños gestos entre Renato y Valeria que confirmaban repetidamente la naturaleza real de su relación, una mano que se posaba brevemente en la espalda baja de ella cuando pensaban que nadie los observaba. Miradas prolongadas que se sostenían un instante más de lo que la relación estrictamente profesional que fingían mantener justificaría, una cercanía física constante que buscaban mantener incluso mientras conversaban con otros invitados en el evento. Finalmente, cuando consideré que había reunido suficiente confirmación observacional adicional y que el momento era el adecuado, me acerqué a la coordinadora de eventos, quien inmediatamente reconoció la señal previamente acordada, y procedió a anunciar formalmente que era momento de proceder con el brindis tradicional de cumpleaños, un anuncio que efectivamente centralizaría la atención de todos los invitados hacia el frente del salón donde yo me posicionaría para dirigirme formalmente al grupo reunido. Subí a la pequeña tarima que habíamos preparado específicamente para este momento, tomando el micrófono con manos que, sorprendentemente, no temblaban en absoluto a pesar de la intensidad emocional del momento que estaba a punto de desarrollarse. Gracias a todos por acompañarme esta noche, comencé, observando cómo los rostros de los invitados se giraban hacia mí con expresiones de anticipación genuina para lo que asumían sería un discurso convencional de agradecimiento por el cumpleaños. Busqué visualmente entre la multitud hasta localizar a Renato, de pie cerca del centro del salón, todavía sin ninguna sospecha particular sobre lo que estaba a punto de ocurrir, y a su lado, Valeria, sonriendo cortésmente como cualquier otro invitado presente en la celebración. Quiero agradecer especialmente a mi esposo Renato, continué, observando cómo su expresión se iluminaba con una sonrisa genuina ante la mención de su nombre, por permitirme, sin saberlo, organizar esta fiesta exactamente como necesitaba organizarla. Noté cómo su sonrisa comenzaba a vacilar levemente, quizás percibiendo algo inusual en el tono de mis palabras que no coincidía completamente con la naturaleza convencional que esperaría de un discurso de cumpleaños. Durante los últimos 3 meses, continué, con una voz que mantenía una calma que internamente me sorprendía a mí misma, he estado investigando algo que sospechaba profundamente sobre mi matrimonio, y esta noche, precisamente esta celebración que Renato ayudó a organizar sin saber completamente los detalles, se ha convertido en la oportunidad perfecta para compartir la verdad con todos ustedes. El silencio en el salón comenzó a intensificarse, con murmullos de confusión creciente extendiéndose entre los invitados mientras procesaban lo que estaba a punto de convertirse en una revelación considerablemente más dramática de lo que cualquiera había anticipado para una celebración de cumpleaños convencional. Valeria, dije entonces, dirigiendo directamente mi mirada hacia ella por primera vez desde que había subido a la tarima, observando cómo su expresión pasaba rápidamente de la confusión genuina a una creciente incomodidad al escuchar su propio nombre pronunciado directamente en este contexto inesperado. Me gustaría que supieras que la mujer que organizó cada detalle de esta fiesta, quien contrató el catering, seleccionó la decoración, y coordinó cada aspecto de esta celebración bajo el nombre de Camila Reyes, en realidad soy yo, Adriana Fuentes, la esposa de Renato durante los últimos 9 años. El impacto de esas palabras se registró visiblemente en el rostro de Valeria, cuya expresión pasó de la confusión inicial a un horror creciente mientras procesaba las implicaciones completas de lo que acababa de escuchar, comprendiendo repentinamente que la relación secreta que había estado manteniendo con Renato durante 6 meses había sido, durante toda esta velada específica, observada de cerca por la misma esposa a quien creía completamente ajena a esta situación. Renato, por su parte, palideció dramáticamente, con una expresión que oscilaba entre la incredulidad y un pánico creciente mientras comprendía que su cuidadosa separación de sus 2 vidas paralelas acababa de colapsar completamente frente a 120 testigos, incluyendo colegas importantes de su empresa, familiares cercanos, y amigos de toda una vida. Adriana, comenzó Renato, dando un paso adelante con las manos extendidas en un gesto que intentaba, quizás instintivamente, buscar algún tipo de control sobre una situación que evidentemente ya se le había escapado completamente de las manos. Podemos hablar esto en privado. Ya no hay nada privado sobre esta situación, Renato, respondí, manteniendo mi posición en la tarima con una firmeza que sorprendía incluso a algunos de mis propios amigos cercanos presentes, quienes tampoco tenían conocimiento previo sobre esta investigación que había mantenido en absoluto secreto durante meses. Llevas 6 meses viéndote con Valeria, principalmente en su apartamento cerca de tu oficina, con encuentros regulares al menos 3 veces por semana, mientras me decías que estabas trabajando hasta tarde en proyectos importantes. Presenté entonces, extrayendo de una carpeta que había mantenido preparada específicamente para este momento,
algunas de las fotografías que Anselmo había capturado durante su investigación, no para mostrarlas públicamente a todos los invitados de manera humillante, sino sosteniéndolas visiblemente lo suficiente como para que tanto Renato como Valeria comprendieran completamente que tenía evidencia sustancial y detallada de toda la relación que habían mantenido en secreto. La madre de Renato, presente en la fiesta, se llevó una mano a la boca con genuina consternación, mientras que mi propia madre, quien tampoco tenía conocimiento previo completo sobre esta investigación aunque sí sabía que algo problemático estaba ocurriendo en mi matrimonio dado que había notado mi comportamiento distante durante los últimos meses, se acercó rápidamente hacia la tarima para ofrecerme apoyo físico inmediato. «Esto no puede estar pasando así», murmuró Renato, con una voz que denotaba una vergüenza creciente mientras notaba las miradas de colegas importantes de su empresa, incluyendo a su propio jefe, quien había sido invitado como parte de la lista ampliada de trabajo que yo misma había sugerido semanas atrás precisamente anticipando este momento. «Está pasando exactamente así», respondí, «porque durante 6 meses tú decidiste construir una vida paralela completa sin ninguna consideración hacia mí, hacia nuestro matrimonio, o hacia el respeto básico que se supone debía existir entre nosotros después de 9 años juntos». Valeria, visiblemente devastada por la exposición pública repentina de una situación que ella probablemente había considerado hasta ese momento perfectamente controlada y segura, intentó articular alguna respuesta, pero las palabras parecían fallarle completamente ante la magnitud de la revelación que acababa de ocurrir frente a un público tan amplio de colegas profesionales y conocidos sociales. «Yo no sabía», logró finalmente decir, dirigiéndose hacia mí con una expresión que oscilaba entre la genuina consternación y quizás también cierto grado de autojustificación, «no sabía que estabas casado, quiero decir, sabía que Renato estaba casado pero nunca supe quién eras tú exactamente, nunca nos habían presentado». «Eso es precisamente porque Renato se aseguró meticulosamente de mantenerlas separadas», respondí, una precaución que resultó irónicamente en que ni siquiera reconocieras a la persona que organizó cada detalle de esta fiesta esta noche, mientras yo, por otro lado, había investigado completamente cada aspecto de tu relación con mi esposo durante los últimos 3 meses. El jefe de Renato, un hombre serio llamado Osvaldo Bermúdez que dirigía el departamento donde tanto Renato como Valeria trabajaban, se acercó entonces con una expresión considerablemente incómoda, evidentemente procesando las implicaciones profesionales que esta revelación pública podría tener. Considerando que ambos empleados involucrados trabajaban directamente bajo su supervisión en la misma empresa. «Necesitaremos discutir esto formalmente en el contexto laboral», dijo Osvaldo, dirigiéndose tanto a Renato como a Valeria con un tono que sugería que las consecuencias profesionales de esta situación revelada públicamente probablemente serían considerables, dado que la empresa mantenía políticas estrictas sobre relaciones entre empleados que pudieran generar conflictos de interés o comportamiento inapropiado durante horas laborales. La fiesta, obviamente, no continuó con su desarrollo normal después de esta revelación dramática. Muchos invitados comenzaron a retirarse gradualmente, incómodos ante la tensión evidente que se había apoderado completamente del ambiente, mientras que algunos amigos cercanos se acercaron para ofrecerme apoyo directo, sorprendidos por la revelación pero también, según me confesarían posteriormente varios de ellos, genuinamente admirados por la manera calculada y controlada en la que había manejado toda la situación en lugar de simplemente confrontar a Renato de manera privada y potencialmente menos definitiva. Renato intentó, durante los minutos siguientes, buscar una conversación privada conmigo, pero rechacé firmemente cualquier intento de discusión inmediata, explicándole que ya había contratado, semanas atrás anticipando exactamente este resultado, a un abogado especializado en derecho familiar para proceder formalmente con los trámites de divorcio, y que cualquier conversación adicional necesaria ocurriría a través de los canales legales apropiados en lugar de intentos improvisados de reconciliación en medio de una fiesta que él mismo había ayudado a arruinar completamente con su comportamiento durante los últimos 6 meses. Los días siguientes a esta confrontación pública resultaron en una cascada de consecuencias que se extendieron considerablemente más allá de mi propia situación matrimonial personal. La empresa de Renato, tras una investigación interna formal sobre la relación entre él y Valeria dado que efectivamente violaba políticas corporativas explícitas sobre relaciones entre supervisores y empleados bajo su jerarquía directa, ya que Renato ocupaba una posición de dirección que técnicamente supervisaba indirectamente las actividades del Departamento de Relaciones Públicas donde Valeria trabajaba, resultó en la terminación laboral de ambos, una consecuencia profesional que Renato ciertamente no había anticipado cuando comenzó esta relación secreta 6 meses atrás. Valeria,
Según supe posteriormente a través de contactos mutuos, tuvo considerable dificultad encontrando empleo nuevo en el mismo sector debido a rumores que se extendieron rápidamente dentro de círculos profesionales relacionados sobre las circunstancias específicas de su salida de la empresa anterior, una consecuencia que, aunque no había sido mi intención directa al organizar esta revelación pública, tampoco me generó particular simpatía considerando su participación consciente en una relación que sabía perfectamente involucraba a un hombre casado. El proceso de divorcio con Renato se extendió durante aproximadamente 8 meses, complicado considerablemente por disputas sobre la división de activos, incluyendo la propiedad que habíamos compartido durante 9 años de matrimonio, pero facilitado significativamente por la evidencia extensa que Anselmo había documentado durante su investigación, la cual proporcionó una base legal sólida para negociaciones favorables hacia mi posición dado que la infidelidad comprobada, en la jurisdicción donde residíamos, tenía implicaciones legales relevantes para la distribución de bienes matrimoniales. Durante este periodo de transición considerable, reconstruí gradualmente mi vida independiente, apoyándome significativamente en la red de amigos cercanos y familiares que habían demostrado su lealtad genuina durante la crisis, particularmente mi madre, quien se convirtió en un apoyo emocional constante durante los meses más difíciles de esta transición, y varias amigas cercanas que habían estado presentes durante la fiesta y que, lejos de considerar mi estrategia excesivamente dramática, la interpretaron como una forma de recuperar control y dignidad ante una situación que de otra manera me habría dejado sintiéndome completamente impotente ante la traición sufrida. Renato intentó, durante los primeros meses posteriores al divorcio, varias veces reconectar conmigo, expresando arrepentimiento genuino sobre sus acciones y sugiriendo la posibilidad de reconstruir nuestra relación, pero mantuve firmemente mi decisión de proceder completamente con el divorcio, entendiendo que la traición había sido demasiado prolongada y calculada, con 6 meses de mentiras sistemáticas construidas cuidadosamente para mantener 2 vidas paralelas completamente separadas, como para considerar razonablemente cualquier posibilidad de reconstruir la confianza fundamental necesaria para un matrimonio funcional. Reflexionando sobre toda esta experiencia, meses después de que el proceso de divorcio finalmente se completara formalmente, entiendo que la decisión de investigar meticulosamente antes de confrontar, y particularmente la estrategia elaborada de revelar la verdad públicamente durante un evento que Renato mismo había ayudado inadvertidamente a organizar, representó no solo una forma de obtener claridad completa sobre la situación antes de actuar, sino también una manera de recuperar cierto sentido de control y agencia sobre una circunstancia que inicialmente me había hecho sentir profundamente impotente ante una traición que se había desarrollado completamente a mis espaldas durante meses. Aprendí, durante este proceso doloroso pero eventualmente clarificador, que a veces la verdad más poderosa no se revela a través de confrontaciones privadas silenciosas, sino a través de momentos cuidadosamente elegidos donde la evidencia y las circunstancias se alinean de manera que resulta imposible para cualquiera de las partes involucradas negar o minimizar la realidad completa de lo ocurrido, y que reconstruir la propia vida después de una traición significativa requiere no solo procesamiento emocional adecuado sino también, en muchas ocasiones, la satisfacción de saber que la verdad completa finalmente salió a la luz de una manera que no permitía ninguna distorsión conveniente por parte de quien había causado el daño original. Y para ti que llegaste hasta el final de esta historia, no olvides dejarme un comentario aquí abajo contándome qué te ha parecido. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias y gracias.